Innova, con el patrocinio de la Fundación Ramón Areces. Les doy la bienvenida al mismo, los buenos días. Vamos a escuchar en los próximos minutos, sin duda, un relato muy interesante que tiene que ver con la medicina personalizada, con el emprendimiento, con la voluntad y con la fe. Con la fe en un proyecto que al final siempre con esfuerzo, pero termina triunfando. Y esa es hoy pues, la protagonista de este desayuno. Vamos a escuchar a don Laureano Simón, que es fundador y consejero delegado de Progénica, una de esas empresas de las que podemos sentirnos orgullosos desde nuestro país. Y para introducir este acto, contamos con la presencia de la ministra de Sanidad, doña Ana Mato. Cuando quiera. Querido Antonio, buenos días a todos, directores generales, compañeros diputados, senadores, autoridades, señoras y señores. Querido Laureano, buenos días a todos. Me complace estar de nuevo en este foro de opinión y de debate con todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Simón que haya pensado en mí para su presentación en este acto, y también agradecerle a mi buen amigo Rafa Cámara que haya posibilitado que yo esté hoy aquí. ¿Por qué interesa conocer a Laureano Simón? Esa sería la pregunta que tendría que hacer cualquier presentador cuando quiere introducir a una persona. En tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir, es necesario, más que nunca, recordar que las buenas ideas, impulsadas por buenas personas, siempre finalizan con éxito. Y Laureano Simón es un buen ejemplo de ello. La primera vez que oí hablar de él fue a través de un artículo de periódico que se titulaba algo así como Medicina en miniatura. Me interesó el perfil de un pontevedrés que diseñaba chips de ADN para los sistemas sanitarios de todo el mundo. En aquella época yo ejercía como portavoz de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso de los Diputados y pude seguir con atención los proyectos científicos que no se limitaban a las áreas de la investigación y el desarrollo, sino que potenciaban la I pequeña, es decir, la innovación, en especial en el ámbito sanitario. No imaginaba en aquel instante que varios años después estaría dedicando unas palabras de presentación a uno de los científicos y empresarios que mejor representan el talento y el compromiso de la sociedad actual. El doctor Simón posee una sólida formación académica. Es licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, posee un máster de Biotecnología por la Universidad de Navarra y un máster de Ciencia por la Universidad de Wisconsin. Sin embargo, la excelencia en el campo académico no fue para él una meta, sino un punto de partida. No quería limitarse a investigar, quería conocer, innovar, desarrollar y crear empleo. Quería compartir con la sociedad todo aquello que había aprendido. Ese afán por ir siempre un paso más allá le llevó primero a Estados Unidos y después al Reino Unido, concretamente a Escocia, previamente pasando por el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue en Escocia donde empezó a germinar en Laureano Simón la idea de crear Progénica. A pesar de que el sector de la biotecnología en España era entonces muy incipiente, decidió volver aquí para llevar de la teoría a la práctica las ideas que tenía en la cabeza. Ya en nuestro país, las circunstancias de la vida le llevaron hasta Bilbao, donde se reencontró con un buen amigo, compañero de máster, con Antonio Martínez, y entre los dos, Laureano y Antonio, pusieron en marcha el proyecto Progénica. Los dos solos, un gallego y un murciano, empezaron en un pequeño vivero de empresas convencidos de que tenían que apostar por la medicina personalizada, cuando por aquel entonces aquello parecía ciencia ficción. Su historia, como verán, guarda ciertas similitudes con aquellos famosos garajes donde vieron la luz grandes ideas que en la actualidad alumbran el mundo, como Microsoft o Apple. Hoy en día, Laureano Simón es fundador y consejero delegado de todas las empresas del Grupo Progénica, que actualmente emplean a más de 140 personas, con un 60% de doctores en su plantilla. Su sede sigue estando aquí, en España, pero ya tiene filiales en Estados Unidos, en la cuna de la biotecnología mundial, y también en México y en Dubái.
En los momentos de coyuntura económica más adversa, ha sabido apostar por la internacionalización, sin perder su identidad netamente española. Sin atreverme a predecir los éxitos de futuro que nos depararán las investigaciones que tienen actualmente en curso, podemos decir que a día de hoy el doctor Simón ya ha hecho una gran aportación al mundo de la medicina. Utilizar los nuevos conocimientos adquiridos en el campo de la genética y ponerlos al servicio del paciente, aportando un nuevo enfoque al tratamiento de las enfermedades y de sus singularidades. Un paciente puede tener la misma enfermedad que otro, pero sus genes son diferentes y en algunas ocasiones estos influyen para que el tratamiento sea efectivo o no lo sea. La genética ha puesto en evidencia esas diferencias y gracias a trabajos como los que se realizan en Progénica, más pronto que tarde será posible abordar el tratamiento de la enfermedad a través de una medicina completamente personalizada. Señoras y señores, el desafío para las autoridades sanitarias en los próximos años es, sin duda, combinar adecuadamente el acceso a los tratamientos más innovadores a la vez que conseguimos hacer sostenible el sistema sanitario. Este reto es el que ha asumido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la próxima década. A pesar de las actuales dificultades económicas por las que está atravesando nuestro país, el departamento que dirijo mantiene un sólido compromiso con la investigación, el desarrollo y con la innovación como claves del éxito para el futuro. Apostamos por la biotecnología y por la medicina personalizada como ejes sobre los que girará el necesario proceso global de modernización de la sanidad. Y como en ocasiones anteriores, el Sistema Nacional de Salud, del que estamos todos sumamente orgullosos, estará una vez más a la cabeza de esta modernización. Voy finalizando ya. Cualquiera que conozca a Laureano Simón sabe que es una persona enormemente entusiasta y muy positiva. Transmite como nadie la pasión que siente por lo que hace. Sabe que el único lugar donde éxito va por delante de trabajo es en el diccionario. Representa sin duda lo que este país necesita para salir adelante: una excelente formación, buenas y novedosas ideas y una enorme capacidad de trabajo. Es un investigador con fuertes inquietudes y con ansias para mejorar el mundo en el que vivimos. Es de esas personas que entre sus valores cuenta con aquellas que son realmente importantes: trabajo, lealtad, honradez, honestidad, y además es un hombre de su familia y de sus amigos. Querido Laureano, confiamos en que sigas impulsando nuevos proyectos en el ámbito de la investigación médica, pues es a través de un buen diagnóstico y también de un eficaz tratamiento como se logra mejorar la vida y especialmente la calidad de vida de los pacientes, de todos los ciudadanos. Pasamos, si les parece, a escuchar a don Laureano Simón, al doctor Simón, para después dar paso al interesante coloquio que seguro que vamos a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por tan amable presentación y muchas gracias también a los organizadores de este foro por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir cuál ha sido mi experiencia durante los últimos ya 12 años en la creación de empresas biotecnológicas y no solo en la creación, sino también en su gestión y en su consolidación. Hace ya ahora 12 años, con el comienzo del milenio y con la publicación de la secuencia del genoma humano, un grupo de científicos y de médicos españoles e ingleses aterrizamos en Bilbao con un objetivo que teníamos muy claro, pero que también era un objetivo muy ambicioso y que hacía que a veces nos viesen como auténticos marcianos. Queríamos convertir todo el conocimiento que se estaba generando con la secuencia del genoma en productos que fuesen aplicables, útiles y utilizables y pagables por los sistemas nacionales de salud de todo el mundo. El reto era realmente importante, la ambición también y la ilusión con la que lo cometimos fue yo creo que la clave de nuestro éxito. Hoy, 12 años después, somos una de las empresas líderes en el mundo, al menos desde un punto de vista tecnológico, en la personalización de los tratamientos. Y personalizar un tratamiento no quiere decir que vaya a ser solo mejor para el paciente, sino que va a ser más fácil de recetar por el médico y, sobre todo, mucho más racional a la hora de reembolsarlo por un sistema nacional de salud. Es decir, no solo va a ser más eficaz, sino que va a ser también más económico y, por tanto, va a facilitar la sostenibilidad del sistema.
¿Cómo hemos podido hacer eso? Pues volviendo al origen de todo. Y el origen del todo no es la secuencia del genoma humano, no es ni siquiera nuestra formación académica, el origen de todo es el conocimiento. Que queremos crear una economía nueva basada en el conocimiento. ¿Cuál es la clave de ese conocimiento? Pues las personas. Por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, el capital humano es la clave del desarrollo de un país. Ese capital humano, en nuestro caso, ¿qué son? Pues son, para empezar, doctores. Tenemos más de 50 doctores en la empresa, doctores en medicina, en químicas, en farmacia, en bioquímica, toda una legión de informáticos que ayudan a convertir ese conocimiento en herramientas. Tenemos doctores que vienen de 15 países distintos. Tener doctores que vienen de 15 países distintos en nuestro laboratorio en Boston pues no tiene mérito por la multietnicidad y la multiculturalidad y la multinacionalidad de los científicos que trabajan allí. Tener científicos de 15 países distintos en Bilbao, pese a la grandeza que allí tenemos, es realmente difícil. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues con toda una estrategia de atracción de talento. Y una estrategia de atracción de talento que en muchos casos ha encontrado problemas que a lo largo de esta charla, sin ningún ánimo de crítica, iré poniendo sobre el papel por si en algún momento entre todos podemos solucionarlos. Y el primer problema que nos encontramos atrayendo talento es que es prácticamente imposible traer en menos de 6 meses a un científico extracomunitario. Un indio formado en Oxford nos puede costar 6 o 9 meses traerlo. Eso quiere decir que en un sistema globalizado, competitivo, donde competimos por el talento, no solo competimos por los clientes de las empresas basadas en el conocimiento, competimos por el talento. Si tardamos 6 meses en poder ofrecerle un puesto de trabajo a un indio, a un mexicano, a un chino, pues difícil lo tenemos. Es realmente necesario agilizar el proceso de contratación de talento. Es también necesario retener ese talento, pero sin demasiada pasión en este caso. Leemos en la prensa todos los días que esta crisis lo que está provocando es que se nos escape el talento. No es tal problema. Yo lo que he visto en las últimas generaciones de doctores era un acomodamiento, les costaba salir. Y un doctor, un ingeniero, un científico, un tecnólogo tiene que salir, tiene que ver mundo, tiene que ver cómo se hace ciencia, cómo se genera conocimiento, cómo se explota ese conocimiento en otros países, tiene que establecer las conexiones que permita después establecer una red globalizada de contactos. Es decir, no es ningún drama que nuestros jóvenes científicos salgan. Y posiblemente mañana se enfaden todos conmigo, pero no solo no es un drama, sino que es necesario. Y hay que reforzar esas políticas de incentivar a nuestros jóvenes científicos para que salgan del país, para que formen y después volver a ellos. Pero sin olvidar nunca que en un mundo globalizado nuestra economía del conocimiento no se puede basar en los científicos españoles solo, se tiene que basar en los científicos globales y cuando necesitemos un experto en hacer un determinado tipo de componentes de chips, pues si es español mucho mejor y lo discriminaremos positivamente además, pero si el mejor es un indio, pues nos tendremos que traer al indio. De la misma forma que se llevarán el español si es el mejor en otro campo y ese español tendrá que tener las manos y la cabeza abierta para desplazarse con su familia si es necesario y cuando pueda volver a su país, pues magnífico, pero el mundo es muy grande y como tal tenemos que verlo. Y esta gestión del conocimiento tiene que ser globalizada. Atraigamos talento, facilitemos la atracción del talento y, por supuesto, intentemos retenerlo. ¿Y cómo lo retenemos nosotros? El director de recursos humanos de nuestro grupo viene de una ONG. Es más que su censor o que su auditor de comportamiento, es su abuela. Tenemos un paquete completo de aterrizaje. Cuando una persona o un científico aterriza en Bilbao, lo que hacemos es ayudarle a conseguir una casa, ayudarle a conseguir un colegio para los hijos, ayudarle a conseguir un trabajo para su pareja. Eso forma una parte indispensable de la política de atracción del talento. Infraestructuras, siempre son necesarias las infraestructuras. Necesitamos también infraestructuras para atraer ese talento. Casas para científicos, casas para profesores. De la misma forma que hay residencias de estudiantes universitarios, tengamos residencias de profesores. Sé que es complejo, sé que los recursos financieros no son óptimos, pero sí serían realmente bien empleados. Es clave esa gestión del talento si queremos ser una potencia en el conocimiento. Con todos esos doctores, ¿qué es lo que hacemos? Generamos investigación y generamos conocimiento. Eso también se hace en las universidades y con las universidades tenemos que colaborar. Y cada vez más, no solo nosotros, sino todas las empresas del sector, tanto biotecnológicas como farmacéuticas, están cada vez más abiertos a colaborar con la universidad y con los centros públicos de investigación. Hablar de Open Innovation en el mundo biosanitario en este momento es
estar con lo que se está haciendo. Todas las medianas, pequeñas y grandes empresas tienden a unas estructuras cada vez menores, pero más especializadas y muy apoyadas en la contratación y en la colaboración con centros académicos. Es muy importante también el generar esa tendencia y esas ganas de colaborar dentro del mundo universitario. Hoy, desgraciadamente, creo que no tenemos muchos representantes del mundo universitario, algunos creo que sí hay, pero sí es importante transmitirles el mensaje de que les necesitamos, pero que ellos también tienen que estar dispuestos a no ver a las empresas como una vaca lechera a la que ordeñar para después utilizar el dinero en sus proyectos, sino para utilizar ese dinero en generar un conocimiento que sea útil para la explotación posterior por esa empresa. Y en esa colaboración con la academia es importante y seguirá siendo importante la financiación de la investigación por parte de las autoridades. Hay proyectos para subvencionar la investigación desde los gobiernos autonómicos, desde los gobiernos nacionales y desde los gobiernos y desde el gobierno europeo. Son proyectos que funcionan, hay productos que salen de esos proyectos, y si bien la tendencia en Europa se mantiene, es muy duro constatar cómo las subvenciones a la investigación han disminuido drásticamente en el gobierno, tanto central como los gobiernos autonómicos, por esa falta de recursos. Pero prioricemos. Tenemos pocos recursos, ¿dónde los vamos a utilizar? Pues una parte deben utilizarse en esa subvencionar esa I+D. ¿Por qué? Porque a mi competidor en Estados Unidos le están subvencionando la I+D, porque a mi competidor en China le están subvencionando la I+D de una forma escandalosa y tiene una ventaja competitiva frente a mí. Nosotros gastamos directamente en I+D más de 8 millones de euros al año y recibimos ayudas aproximadamente de un 20%. Fantástico, es un montón de dinero y estamos muy contentos, y realmente nosotros no somos un ejemplo para quejarnos de lo que no se pueda estar haciendo. Pero sí hay otras empresas que necesitan también esa ayuda, y no debemos verlo como un dinero a fondo perdido, al contrario, es un dinero a fondo ganado, es dinero muy bien invertido y dinero que está generando conocimiento y dinero que se va a convertir en productos si se hace una buena gestión y seguimiento de esas subvenciones, algo también realmente importante. Y también importante el sentarse con los académicos y pensar en el conocimiento que ya existe antes de pensar en generar nuevo conocimiento. Lo que se está provocando en este momento, desde hace aproximadamente 15 años, es un auténtico despilfarro de conocimiento. Y un ejemplo que espero que todos ustedes entiendan, y espero no ser demasiado técnico. Los científicos tenemos unas bases de datos en las que están recogidas todas las publicaciones científicas de determinado nivel. Si usted teclea marcadores tumorales, los sistemas que nos permiten diagnosticar un cáncer con lo más precozmente posible, encontrará que hay 15.000 publicaciones científicas, 15.000 publicaciones científicas en los últimos 15-20 años. De esas 15.000 publicaciones científicas que están directamente relacionadas con el tema, hablan aproximadamente de 1.500 marcadores diferentes. Si usted compara eso con los marcadores tumorales que se utilizaban pues, en el Hospital de la Princesa, que está aquí al lado como ejemplo de hospital muy avanzado y muy al día, en el año 2000, con las que se utilizan en el año 2012 es prácticamente lo mismo. Es decir, se está fracasando estrepitosamente en la transmisión del conocimiento a la generación de un producto que sea útil en la clínica. Se genera mucho conocimiento y ese conocimiento no se utiliza, no se transfiere en productos. ¿A qué se debe este fracaso? Pues este fracaso se debe en el lado académico, que no les preocupa que ese conocimiento se pueda transferir. Ese conocimiento no se transfiere porque no se incentiva desde la administración, y ese conocimiento no se transfiere fundamentalmente porque las empresas no lo estamos haciendo bien. ¿Y por qué no lo estamos haciendo bien? Porque muchas veces nos preocupamos mucho más de generar nuevo conocimiento en la idea brillante que se les ha ocurrido a nuestros científicos ayer por la noche, en vez de sentarnos tranquilamente y dedicar más tiempo a pensar y a estudiar qué es lo que ya se conoce y cómo transferirlo. Ese es un problema que tenemos muchas de las grandes empresas farmacéuticas que están aquí representadas, y que tenemos aproximadamente todas las empresas biotecnológicas de tamaño pequeño y mediano que existen aquí en España, en Singapur y en Alemania. Cometemos todos el mismo error. Existe una enorme capacidad de conocimiento generado que no se está explotando. Y en un momento de crisis como en el que estamos, donde los recursos son limitados, pues quizás deberíamos centrarnos más en explotar ese conocimiento ya existente que en generar nuevo, que es mucho más costoso. Problema que nos encontramos ahí, y problema recurrente en toda la gestión de empresas de conocimiento, la propiedad intelectual. Cómo generar propiedad intelectual nueva a través de conocimiento. La propiedad intelectual, para que nos entendamos, son las patentes, y no es un problema,
para la humanidad, como se transmite en muchos casos. La propiedad intelectual es lo que permite que una empresa que ha invertido 200 millones de euros en el desarrollo de un medicamento pueda explotarlo sin que se lo copie una empresa de China, que por mucho que hayan firmado el PCT siguen sin respetar la propiedad intelectual de ninguna empresa, y se encuentre con un competidor que se ha gastado 300 o 3.000 veces menos que ellos. Es decir, esa propiedad intelectual es necesaria. ¿Cómo acomodar esa gestión de propiedad intelectual a esta nueva era en la que el conocimiento nos sobra y lo que tenemos que invertir es más en transferirlo que en generarlo? Pues es todo un reto a las oficinas de propiedad intelectual, tanto públicas como privadas, y es algo a lo que realmente se le debería dedicar tiempo, porque puede suponer una optimización y racionalización del conocimiento y sobre todo de los esfuerzos económicos que son necesarios para convertirlo en productos. Y convertirlo en productos es otro reto tremendo. Y un reto todavía mucho mayor en empresas formadas como nosotros, básicamente por científicos. A nosotros, y yo me incluyo, nos encanta el generar ese conocimiento, llevarlo en las primeras fases de desarrollo de producto, generar un prototipo, y ahí estamos ya convencidos de que lo que tenemos es un producto que es tan bueno que nos lo van a sacar de las manos en todo el mundo. Y ojalá fuese así, pero no es en absoluto el caso. Una vez que un producto está en fase de concepción, los científicos no es que no sepamos hacer los que estorbamos. Y ahí tenemos que ser lo suficientemente conscientes, sobre todo cuando estamos en la dirección de la empresa, de que hay que profesionalizar la gestión de la empresa en las siguientes fases, una vez generado el conocimiento, de convertir ese conocimiento en un producto. Y ahí entran los ingenieros, con sus mentes mucho más cuadriculadas que las nuestras, pero mucho más organizadas también, y ahí entran los economistas para asegurarse de que todos los costes necesarios para llevar eso a un producto que pueda ser utilizable se hagan de una forma racional y asumible por la empresa. Esto falla en casi todas las empresas de base tecnológica. No somos óptimos, por decirlo de una manera benévola, en la conversión de conocimiento en producto. Y no somos óptimos ni siquiera en el diseño inicial del producto. ¿Por qué Progénica aborda el desarrollo del Blood Chip, el producto por el que somos más reconocidos a nivel mundial para genotipado de grupos sanguíneos en transfusión? Porque se nos acerca un grupo de académicos, nos parece una idea brillante y lo acometemos. Afortunadamente nos ha ido bien, pero ¿qué es lo que no hicimos? Deberíamos haber hecho y debería hacer cualquier empresa. Pues un estudio de mercado antes de abordar un proyecto en el que hemos invertido más de 20 millones de euros, por ejemplo. Hay un mercado que esté dispuesto a utilizarlo, hay un mercado que lo necesite, hay unos médicos que estén convencidos de que si disponen de esa herramienta la utilizarán, hay unos médicos que estén lo suficientemente convencidos como para subir al gerente de su hospital para convencerle de que tiene que gastarse una parte de sus recursos en una tecnología nueva, cara y que por encima no responde a una necesidad creada, es decir, hay que generar la demanda cuando hablamos de nuevas tecnologías. Va a estar el gerente lo suficientemente motivado y convencido como para subir hasta la administración y que la administración apruebe ese desembolso. Realmente todo este proceso, que parece muy sencillo, se aborda cuando tienes el producto encima de la mesa, no en el caso de las grandes farmacéuticas, que ya han aprendido afortunadamente, pero sí en el de las pequeñas biotecnológicas o medianas. Piensas en cómo vender un producto cuando ya lo tienes encima de la mesa y no antes de diseñarlo. Y muchas veces te enfrentas a auténticos fracasos con un producto terriblemente sofisticado, con un gran valor técnico, pero que clínicamente o no es útil o económicamente es inasumible por un sistema nacional de salud. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo y ahora cada vez que un producto se plantea o que una idea brillante se plantea en Progénica, se hace ese estudio y a los representantes de empresas biotecnológicas que están aquí les recomiendo encarecidamente que también lo hagan, si es que no lo están haciendo, porque yo creo que vamos aprendiendo todos al mismo tiempo, pero es realmente necesario. Y parte de esa decisión de qué producto utilizar es cuál es el nicho de mercado al que nos dirigimos y con quién vamos a competir. No solo si es utilizable y si es pagable. Hay que ser realistas. Progénica no es Pfizer, no es Novartis, no es Novo Nordisk, entonces tiene que centrarse en nichos de mercado donde la competencia no sea demasiado grande. Y como Progénica, la gran mayoría de las empresas biotecnológicas de tamaño mediano, aquí y en Singapur. Es clave identificar ese nicho de mercado y esa necesidad. Es decir, es clave la superespecialización. Nos encantaría tener un concepto renacentista y saber un poco de todo, pero realmente no es posible en un mercado tecnológico global. Hay que buscar cuál es el nicho en el que nosotros podemos ser los mejores. ¿Por qué nosotros somos los mejores en chips de DNA?
porque somos 150 personas haciendo chips de DNA que no las tienen las grandes farmacéuticas, que tienen 150.000 trabajadores, pero dedicados a otras muchas cosas. Esa es la clave de poder, o una de las claves de poder tener éxito, superespecialización dentro del área de actividad. Así nosotros hemos podido llegar a estos chips en transfusión sanguínea, así nosotros podemos ahora estar vendiendo herramientas para monitorizar el tratamiento con fármacos biológicos. Estamos hablando de fármacos para pacientes crónicos con unos costes que van más allá de los 12.000 euros año por paciente durante la vida del paciente, con una edad de debut alrededor de los 35 años de media. Es decir, la quiebra de un sistema nacional de salud. Pero necesarios, pacientes que tienen unos sufrimientos tremendos y pacientes que están ocasionando unos costes en términos de bajas laborales, de incapacidades muy fuertes a los sistemas nacionales y a los países, a los que hay que tratar y a los que hay que tratar debidamente, pero a los que hay que tratar de una manera racional. Y en eso consiste la medicina personalizada, a lo que nosotros nos dedicamos. Racionalización de los tratamientos, para que sea mucho mejor y más eficaz para el paciente, para que el médico pueda administrar de una forma más adecuada, pero no menos importante, incluso más importante hoy en día, para poder racionalizar los costes de ese tratamiento y la racionalización de costes quiere decir vamos a darle el tratamiento a la persona que lo necesite. Cuando hablamos de que un fármaco a cada persona, no es una entelequia, no es el futuro, es el presente. Tenemos las herramientas, pero no se utilizan todavía de una forma masiva. Y eso es algo en que también es muy necesario el transmitir este conocimiento al mundo médico. Cuando nosotros hablamos con médicos por primera vez, muchas veces nos encontramos con la respuesta, no tenía ni idea de que esto existía y que por encima no se hacía en Boston, aunque también lo hacemos en Boston, sino que se hace aquí en Bilbao. Esa falta de comunicación entre los distintos agentes del país existe aquí en otros países y es un verdadero problema y es la principal causa del fracaso en la transmisión del conocimiento en productos utilizables. No hay comunicación entre el mundo sanitario y el mundo científico y el mundo económico y la administración. Esa comunicación no es todo lo buena que debería ser. Perdón. ¿Cómo mejorarla? Pues con foros como este. Mucho más interdisciplinariedad, muchos menos congresos científicos en los que todos, que indudablemente es muy divertido y nos donan la píldora y nos ponemos al día de todo y salimos con el ego por las nubes, y más foros interdisciplinares donde podamos transmitir cuáles son los problemas que estamos detectando para poder solucionarlos juntos. Realmente necesarios y realmente oportuno un foro como este. Y una vez que ya tenemos el producto, que ya sabemos que es comercializable porque hay un cliente dispuesto a pagarlo, ¿cómo lo llevamos al mercado? ¿Cómo lo hemos hecho en Progénica? Pues hablar de un mercado para un producto nicho, estamos hablando de un mercado por necesidad internacional, internacionalización. Entonces, nuestra primera idea, nuestra primera imagen fue el mapa mundi. Entonces, si imaginan ustedes el mapa mundi tal como lo veíamos cuando íbamos a la escuela hace muchos años, en 2 dimensiones, ¿dónde está el centro del mundo? Pues el centro del mundo está en la Gran Vía de Bilbao. Entonces, teníamos ya la situación de partida idónea. Lo que hicimos fue girarlo un poquito y ya estaba el centro del mundo en el Parque Tecnológico de Zamudio, donde tenemos nuestro centro principal de actividad. ¿Cuál es el problema? Que si ahora vemos un mapa mundi en 2 dimensiones dibujado en Estados Unidos o en Asia, el centro del mundo ya no es Atlántico, es Pacífico. Ha habido un cambio en el mundo y nosotros nos hemos olvidado de que realmente existe o no somos conscientes de la intensidad de ese cambio. Yo soy atlantista y europeísta por vocación, pero soy muy consciente de que el eje del mundo se ha desplazado hacia el Pacífico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues realmente, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues más foros de comunicación con América, tanto con América del Norte como con América del Sur, y más conciencia y menos pesimismo de lo que es Europa. Europa es un mercado de 500 millones de habitantes con un poder adquisitivo mucho más alto que el poder adquisitivo medio de China. Mucho más alto que el poder adquisitivo medio de la India, y mucho más alto si juntamos los dos. Sí hay una élite en China y en la India que consumen desaforadamente productos de Louis Vuitton, pero si juntamos el poder adquisitivo actual, real, de Europa en este momento, es tremendo. Entonces, en un foro organizado por la Fundación Elcano hace unos meses, un foro atlantista,
planteábamos esa necesidad de reforzar la relación con Estados Unidos. ¿Por qué no un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Por qué puede tener Perú un tratado de libre comercio con Estados Unidos como lo van a firmar ahora y ya lo tiene con China? Tengamos nosotros un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sé que es disruptivo decir algo de este estilo, pero consideremos seriamente. Nosotros podemos ser un mercado para Estados Unidos mucho más atractivo de lo que es China. Pero estamos con ese pesimismo tal que yo creo que no solo nos impide serlo, sino que además nos nubla y nos quita la ilusión de serlo. Y es posible, lo somos. Recuperemos ese foro atlantista. Volviendo a Progenika, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Cuando una empresa quiere comercializar un producto a nivel internacional, puede hacerlo de dos maneras. Uno, buscando distribuidores. Y si busca distribuidores, puede buscar distribuidores de tamaño pequeño, distribuidores locales que sean muy fuertes en su sector en un país determinado y cubrir con eso. Para eso necesita unos recursos de desarrollo de negocio tremendos, o buscar un gran distribuidor. Un gran distribuidor hará una comercialización mucho más agresiva, mucho más rápida en la penetración, pero tiene también sus inconvenientes. Las dos opciones son válidas, nosotros las hemos combinado. Y en este momento no sabría decirles cuál es. Quizás si nos volvemos a ver dentro de 10 años les diré, pues mucho mejor que hubiesen sido distribuidores locales o mucho mejor que hubiesen sido todos distribuidores internacionales. Pero una de las vías es claramente los distribuidores. Una empresa mediana no puede pretender comercializar a nivel internacional un producto, salvo que tenga una red de 1000 desarrolladores de negocio, entonces ya no es una empresa mediana, es una gran biotecnológica y difícilmente va a conseguir esos recursos y difícilmente va a gestionar esos recursos. Nosotros, una de las acciones que nos planteamos cuando decidimos comercializar los productos nosotros directamente, porque también lo hemos intentado, fue contratar grandes desarrolladores de negocio que provenían del mundo farmacéutico, con gran experiencia internacional, grandes profesionales. Y no es solo los grandes profesionales, es más el entramado y todo el conocimiento de cómo poder llegar a muchos países a la vez. Entonces, seamos realistas, zapatero a tus zapatos, una empresa de base biotecnológica tiene que ser consciente de que su fortaleza es el desarrollo del producto y tiene que apoyarse en expertos en su comercialización. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que nunca será una gran empresa. Si una empresa quiere realmente ser una de las tres que no solo lidera tecnológicamente el sector, necesita una red comercial. Con lo que el debate está ahí y de nuevo les emplazo a vernos dentro de 10 años y poder discutir sobre cuál era la vía más adecuada. Pero el mensaje de momento está encima de la mesa. ¿Cuál es la vía más adecuada? A través de distribuidores. ¿Cuál es la vía si uno quiere tener o ser la cabeza de una de las mayores empresas del mundo en el sector sanitario? Una gran red comercial que complemente esa actividad de desarrollo de negocio. ¿Qué otras actividades hemos hecho nosotros? Crear empresas en mercados estratégicos. El mercado estratégico del mundo de la salud es Estados Unidos, 40-50% del mercado en volumen económico, no en volumen de unidades, un mercado en el que hay que estar. Nosotros estamos allí desde el año 2007 en Boston, unos laboratorios magníficos, y no solo es una base comercial, es también una antena tecnológica, hay que también ser conscientes de las limitaciones. Boston es el área de Harvard, es el área del MIT, es uno de los grandes centros de generación de conocimientos, una magnífica antena tecnológica para saber qué es lo que se está cociendo y de hecho hemos ya licenciado propiedad intelectual de conocimiento generado allí. Y es también imagen, y la imagen, marca. Las empresas biotecnológicas no es que no trabajemos la marca, es que desconocemos el concepto de marca y de imagen. Suponemos que como somos tan sofisticados, tan buenos y nos alaban tanto en los congresos científicos que está todo hecho y lo descuidamos. Y me temo que es algo que no solo descuidamos las empresas biotecnológicas, y aquí ya sí me centro más en España, sino otras muchas empresas de muchos y diversos sectores. Tenemos productos de enorme calidad que no son competitivos frente a productos de menor calidad de otros generados en otros países, pero que los venden mucho mejor. Yo creo que tenemos muchísimo que aprender de los italianos, muchísimo que aprender de otros países y muchísimo que trabajar la marca de país. Para mí es una alegría ver ahora cada vez más noticias, más ruido alrededor de la marca España. Yo creo que en nuestro sector diplomático tiene el mayor reto de toda la historia de España de poder generar ese concepto de marca España. Es terrible salir fuera ahora y hablar de España. Lo único que te comentan es que mal estáis. Fíjate, y os podréis recuperar. Y mi mensaje es siempre el mismo, no estamos tan mal.
La crisis es dura, por supuesto que la crisis es dura, como la es en otros muchos países en Europa, como me temo que va a ser en Estados Unidos a partir del primer trimestre, y saldrán adelante y la imagen no será esa derrota total que nosotros estamos transmitiendo. La culpa de esa derrota, de esa transmisión, es nuestra. Tenemos que trabajar muchísimo más en la marca España y en este momento es fundamental. Es muy difícil competir con una empresa de Estados Unidos en un concurso en el Banco de la Cruz Roja de Nueva York si vienes con una imagen de derrota. Tenemos realmente la capacidad y tenemos las infraestructuras y tenemos una industria que en absoluto está derrotada, y esa imagen la necesitamos y ese apoyo lo necesitamos desde la Administración. Continuando con nuestra progresión internacional, después del mercado norteamericano, ¿a dónde nos dirigimos? Al mercado latinoamericano. Y ahí fue una lucha y un debate interno muy interesante hacia dónde dirigirnos, hacia el mercado latinoamericano, en aquel momento estamos hablando del año 2009, de finales del 2008, principios del 2009, o hacia el mercado asiático, que suena muchísimo más, que todo el mundo habla mucho más de él. De nuevo, seamos también conscientes de nuestras limitaciones. Es mucho más fácil vender un producto español en Colombia o en Ecuador que en Tailandia o Singapur. Porque en Tailandia y Singapur, para empezar, no saben dónde estamos, y si nos conocen es no precisamente por nuestra industria. Y en cambio la relación con Latinoamérica sigue siendo una relación de respeto mutuo, y cada vez esa mutualidad es más acentuada, y se nos respeta y se nos quiere. Sigue habiendo ese cariño a la madre patria. En algunos casos, yo vivo casi la mitad de mi tiempo en México, y siempre hay esa cierta sorna de la madre patria, pero en el fondo la relación es muy buena, y nos va a resultar mucho más sencillo vender un producto en México que en Malasia. De nuevo, eje atlantista. De nuevo, si hay que priorizar, y una empresa de tamaño mediano debe priorizar sus esfuerzos, mi recomendación es, desde luego, prioricémoslo antes y muchísimo antes. En el mercado latinoamericano, un mercado en expansión con países en verdadera explosión como Chile o como Perú o como Colombia, Chile mucho más estabilizado ya, que en países donde nos cuesta mucho más comunicarnos, donde el inglés. De los cuadros mayores de 45 años, que son los que dirigen el país todavía, ¿cuántos hablan inglés de manera que se sientan cómodos para abordar una negociación? Y si nos bajamos hacia técnicos, el inglés es una tarea todavía pendiente. Yo vivo en San Sebastián, mi hija va a un colegio estupendo, pero tiene que ir a unas clases particulares de inglés porque no es suficiente. No le damos la importancia que tienen los idiomas en el sistema educativo. Y es clave. Y desde el mundo de la empresa lo echamos muchísimo de menos, y nos impide llegar a muchos países con tranquilidad. Pero, ateniéndonos a la realidad, el español sigue siendo una lengua magnífica para comunicarnos, y tenemos un mercado de cientos de millones de personas que lo hablan y que están dispuestas a comprar nuestros productos, y sabemos vendérselos bien, y el producto sigue manteniendo la calidad que tenemos. Es decir, mantengamos el esfuerzo en América. No nos olvidemos, por supuesto, de Asia, pero cuando los recursos son limitados y la empresa es pequeña y tiene que priorizar, mi recomendación, y lo digo encarecidamente de nuevo, es ir hacia Latinoamérica. Nosotros en México, nuestros socios es Carlos Slim con Inbursa. Por tamaño, a mí me correspondería hablar con el 15º en la escala. Yo me reúno todos los meses con Tony Slim, el presidente de Inbursa, para ver cómo avanzamos y cómo vamos generando juntos un gran grupo en salud. ¿Por qué? Porque se reconoce la valía, no mía, pues tomaría un café conmigo un día y se quedaría bueno, yo me quedaría encantado, sino la valía de nuestro sector, de nuestros científicos y de la biotecnología en España. No somos conscientes del gran poder que tenemos y de la gran capacidad que tenemos de generar empresas, y de generar conocimiento y de poder exportar ese conocimiento y los productos que ese conocimiento genera. Y todo esto que he venido hablando, ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo conseguimos el dinero? Disculpen, desde el comienzo, para lanzar una empresa. Yo me acuerdo en el año 2000, cuando llegamos a Bilbao, nos juntamos con lo que era un business angel en aquel momento, y ni él lo sabía ni nosotros tampoco, el dueño de una empresa del sector del automóvil,
que le conté lo que queríamos hacer, me miró y me dijo, no he entendido ni una sola palabra de lo que me has contado, pero me gusta, ¿cómo te puedo ayudar? Ese espíritu emprendedor en nuestro empresariado existe. Lo que tenemos que fomentar es que ese empresario que tiene caja disponible, que tiene los conocimientos de cómo llevar una empresa adelante, esté en contacto con el emprendedor que tiene la idea que puede convertirse en un producto. Y esa combinación es lo que puede hacer realmente poderoso y poder crear un sector tecnológico con fuerza. ¿Cómo fue nuestra primera ronda? Nuestra primera ronda de financiación fue la más divertida. un millón de euros, que parece que es poco dinero, pero en aquel momento era como una enorme fortuna. Yo puse lo que tenía de mi cuenta de ahorro vivienda en aquel momento, que tampoco era mucho. Y entraron los agentes que yo creo que hay que fomentar si queremos tener un sector de empresas de base tecnológica. Entraron las cajas de ahorro. Las cajas de ahorros, ahora, hablar de cajas de ahorros es, no, por si acaso, cuanto más lejos mejor. Las cajas de ahorros juegan un papel, o deberían seguir jugando un papel fundamental en apoyar al emprendedor. En nuestro caso fue la BBK y fue realmente importante. A mí me dio un préstamo para poder invertir en las mismas condiciones que los inversores y poder mantener el control en aquella primera ronda de financiación. Y los fondos de capital semilla. Fondos de capital semilla privados y públicos. El fondo de capital semilla privado le cuesta muchísimo invertir en un proyecto de riesgo. Y lo entiendo, tiene que dar cuentas y no existe la tradición todavía. Hay que incentivarle. Y ya hay programas en marcha desde el CEBETI, ya hay programas en marcha que realmente están funcionando, pero hay que reforzar esos programas para incentivar al fondo de capital semilla privado. Y tiene que existir fondos de capital semilla públicos. Su labor es fundamental. El dinero a invertir es pequeño, pero apoya que entre el privado, apoya que entre inversores privados. Nosotros, después de esa ronda, en que también entraron los clásicos Friends, Fools and Family, yo cada vez que me voy a tomar una cerveza me encuentro con alguien que ha invertido en Progénica, somos 180 socios y le tengo que contar que vamos. Afortunadamente, la mayor parte de las veces son buenas noticias, pero sí es muy importante. A lo largo de estos años hemos captado alrededor de 50 millones de euros en inversión privada, han entrado fondos de capital riesgo, hemos comprado sus participaciones en algunos casos. Una de las recompras de fondos de capital riesgo por parte de nuestra fue el premio a la operación con el mayor rendimiento de capital riesgo de España en el año 2009. Han entrado fondos de pensiones. El papel que pueden jugar los fondos de pensiones es fundamental. Los fondos de pensiones, muchos de ellos están obligados a invertir una parte de sus recursos en empresas no cotizadas. Aprovechemos eso, aprovechémoslo por la capacidad de inversión. Es mucha y sigue habiendo mucho dinero ahí en un momento de escasez. Han entrado también Family Office. Los Family Office han sido fundamentales en Progénica. ¿Por qué? Porque no solo nos han aportado dinero, sino que nos han aportado conocimiento, nos han aportado contactos, nos han ayudado a entrar en determinados países. Es decir, muy importante. Y esta combinación de socios en los que al final tenemos capital riesgo, capital semilla, family offices, fondos de pensiones y Friends, Fools and Family, es lo que ha hecho posible que Progénica llegase a donde esté, porque han podido financiar un crecimiento muy importante. Ahora, ¿qué es lo que han tenido estos inversores? Paciencia. No es una empresa de tornillos. La empresa no nace con un producto. Una empresa de base tecnológica, sobre todo en el sector sanitario, necesita años para tener ese producto. Eso quiere decir que son años con cuentas de explotación negativas y donde se tiende a compensar esa I+D, ese esfuerzo de desarrollo, con una prestación de servicios. Y termino ya en 3 minutos. Es muy importante el no confundir una empresa de servicios con una empresa de productos. Y eso da igual que sea biotecnología y que sea cualquier empresa basada en tecnologías. Siempre se nos va a forzar desde el lado del inversor en tener una cuenta lo más saneada posible y caeremos en la tentación de compaginar el desarrollo de productos con la prestación de servicios. La cuenta de explotación va a ser magnífica, nos va a resultar mucho más sencillo, pero lo que vamos a generar es una estructura desmesurada y nos vamos a olvidar de nuestro principal objetivo y donde está nuestra fuerza y donde está el futuro, no solo nuestro, sino del sector, que es en la generación de producto. Tiene que haber empresas de servicio, pero tiene que haber empresas de producto que solo hagan producto y que sean muy conscientes de que no deben hacer servicios. Separemos, por favor, siempre una empresa de servicios y una empresa de producto. Y termino ya repasando muy brevemente todo lo que hemos ido comentando, que es necesario una gestión del conocimiento y un mimo del talento para atraerlo, para retenerlo. Es necesaria
una especialización, una empresa de tecnología tiene que estar especializada en un producto, es necesaria la internacionalización. Es muy importante el acompañamiento de esa internacionalización desde la Administración, desde las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio no saben qué hacer ahora. Yo hablo con algunos de ellos y internacionalizar, que nos ayuden a internacionalizarlos. Es muy importante la ambición, y la ambición es sensata. No somos unos locos, somos capaces de competir a nivel mundial. Lo hemos sido nosotros y cualquier empresa puede serlo, porque la formación del capital humano en España es excepcional. E ilusión. Nosotros comenzamos en el año 2000 convencidos de que íbamos a ser una empresa líder, y seguimos convencidos ahora que empezamos a serlo, y lo hacemos todo con una tremenda ilusión. Crear empresas es algo sensacional, gestionarlas no es tan divertido, pero es muy enriquecedor, y si por encima tienes éxito y conviertes tu empresa en una de las líderes, es realmente fantástico. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso ya al coloquio, planteándole al doctor Simón algunas de las preguntas que nos han llegado a esta mesa. La primera la formula Rafael Camacho Fumaral, de Wandering Innovator. Dice, ¿cuál es su opinión sobre los tests genéticos dirigidos a los consumidores, Direct to Consumer Genetic Testing? ¿Cuál es la situación regulatoria de este mercado en Europa y en España? Empiezo por el final, que quizás sea lo más sencillo. La situación regulatoria son test que se pueden utilizar en el mercado privado, son test que no tienen hueco en la salud pública. Son test que, al no estar regulados, porque no lo están, pueden inducir a muchos errores. Eso no quiere decir que sean malos tests, o que la idea de un Direct to Consumer, un Direct to Consumer lo que quiere decir es que un paciente o una persona que puede estar sana se pone en directo contacto con la empresa y dice, quiero que me hagan un análisis de mi genoma para saber qué enfermedades estoy yo, soy susceptible de sufrir. La información que se le puede dar, si no está bien canalizada, es peligrosa. Entonces, ¿nos parece bien el Direct to Consumer? Pues nos parece bien una variación del Direct to Consumer, es decir, que la necesidad no parta del médico, que el paciente, si quiere, o la persona sana, que muchas veces, como digo, es sana, sea la que lo encargue, pero que sea un médico quien le explique el resultado y las consecuencias de ese resultado. César Rombela, de la Universidad Complutense, dice, ¿a qué distancia estamos de que los perfiles genéticos individualizados se manejen en atención primaria? ¿Se están poniendo las bases para este futuro en España? No se están poniendo las bases, ni en España ni en Estados Unidos. La cantidad de conocimiento que estamos generando es muy difícil de digerir, y si queremos convencer no al médico de atención primaria, sino al gran líder en oncología de que los utilice, cuando su formación en biología molecular es prácticamente inexistente, porque la carrera le dedicó tres clases y después no ha tenido tiempo para ponerse al día, imaginémonos en atención primaria. Es necesario un paso previo de conversión de ese conocimiento en un informe clínico. A un médico especialista, y mucho menos a un médico de atención primaria, no le puedes dar, como le están llegando en algunos casos, unos informes clínicos que son como tesis doctorales. ¿Por qué? Porque tiene 15 pacientes esperando en la lista de espera a los que atender, y porque le suena a chino. Tiene que haber un paso previo en que podamos convertir esa tesis doctoral informáticamente y de una manera rápida, sencilla y barata, en un informe clínico de una página donde le diga cuál es el problema de este paciente, pues esto y esto, de la misma forma que le llega un informe de niveles de glucosa y de colesterol. Me encantaría decir que ya es factible, no estamos todavía ahí. Sí estamos en determinados casos para enfermedades muy concretas en los que sí ya lo hemos conseguido, pero no en análisis genómico básico global. Pregunta del doctor Juan Manuel Martínez, del grupo EULE. Dice, ¿qué puede afirmarnos sobre las investigaciones que se están haciendo acerca del diagnóstico precoz y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer? Yo creo que es uno de los quizás 3 mayores retos de la medicina actual y de la investigación biomédica actual.
Es una enfermedad terriblemente compleja, porque para empezar el tejido no es accesible. Es decir, nosotros en cáncer avanzamos mucho porque con la biopsia que se le hace al paciente nos dan un trocito y sobre eso podemos estudiar. Una biopsia de un cerebro es prácticamente imposible, salvo en condiciones muy extremas. Con lo que la investigación está muy impedida. La financiación que se le está dedicando es tremenda. Se está invirtiendo muchísimo dinero por el impacto social que tiene la enfermedad. ¿Quién no tiene un enfermo de Alzheimer en la familia o lo ha tenido o desgraciadamente lo va a tener? Pero vamos muy lentos, muy lentos. Hay empresas que aquí en España, y a lo mejor es una canción que la está haciendo muy bien, como Araclon, que es parte del grupo Grifos ahora, tienen una línea de investigación realmente interesante y ahí lo que hay que seguir haciendo es seguir invirtiendo y el reto es grande y la dificultad es todavía mayor. Santiago Rojo dice, ¿cree usted que los técnicos superiores de diagnóstico de laboratorio tienen algo que aportar en proyectos de empresa de biotecnología? Todo. Y es una de las mayores luchas mías dentro de la empresa, más y más técnicos. El trabajo manual en un laboratorio lo hace mucho mejor un técnico que está encantado de trabajar en una empresa de biotecnología y es el sueño de su vida hacer ese cacharreo puntual en el laboratorio, que un doctor que está insatisfecho haciendo el trabajo de un técnico. Importantísimo reforzar las escuelas de técnicos. Maite Antona, de la agencia Servimedia, dice, ¿por qué se va a venir a España un científico chino cuando aquí solo se recorta y no se apuesta por los recursos a la I+D? ¿Cómo se le convence? ¿Cómo se convence a un científico chino o inglés? Que al final somos muy parecidos. Con un proyecto atractivo. Pero no solo con un proyecto atractivo, con recursos suficientes para llevar a cabo ese proyecto atractivo. Y sí es cierto que en un entorno de recortes de I+D es más difícil atraerles, pero es posible. Nosotros seguimos contratando científicos extranjeros y siguen viniendo, y gente con una capacidad tremenda y son necesarios para el crecimiento tecnológico de un país. Amado Lorenzo dice, ¿cómo se puede comparar los accesos de las empresas de investigación más desarrollo capital privado en España y otros países de la Unión Europea? ¿Existen ventajas en financiar el desarrollo a través de filiales en el extranjero? No, al contrario. ¿Por qué nosotros hicimos filiales y las financiamos como empresas independientes? Por dos motivos. Uno, porque por el interés de ser reconocidos en el país extranjero como una empresa local, y eso es posible si tiene socios locales. Es algo que no he comentado en mi charla y que es realmente importante. Nosotros, la empresa en Estados Unidos la creamos sin socios locales. Es una empresa con sede en Boston, que paga sus impuestos en Boston, con sus trabajadores como cualquier otra empresa de Estados Unidos, pero se considera a todos los efectos por la administración americana y por nuestros clientes como una empresa extranjera por no tener socios locales. Es decir, en cambio, en México tenemos un socio local muy representativo y eso nos ha ayudado muchísimo. Es decir, es muy importante tener el socio local y es muy importante el poder presentarse como una empresa local y ese fue uno de nuestros motivos. Y otro motivo fue por una estrategia de gestión corporativa de no diluirnos en la matriz. Cuestionable. Yo ahora no sabría decirle si esa es una buena idea o no. Nosotros nos ha ido más o menos bien, pero quizás no sea, desde luego, el motor de tomar la decisión. Le piden que comente, por favor, si cree posible que la innovación actual no solo mejora, sino que abarata los cuidados de la salud. Esa es la mayor aspiración de Progénica en este momento. Por compromiso social de mantener la seguridad del sistema y por compromiso con nuestros inversores, que tú llevas un producto hoy en día y da igual que sea España, Alemania o México, si tú llevas un producto en el Sistema Nacional de Salud que supone un costo, como dirían los mexicanos, un coste adicional, no va a ser financiado. Abiertamente, no va a ser financiado. O su impacto es dramáticamente bueno o no va a ser financiado. Es decir, es necesario en este momento que cualquier producto biosanitario esté apoyado por estudios de coste-eficacia y para estar apoyados por estudios de coste-eficacia que sean fidedignos, tiene que haber ya desde el concepto, desde el diseño de ese producto, un objetivo de que no solo sea útil, sino que sea
financiable. Y para ser financiable en este momento tiene que ser coste eficaz, tiene que ser racional. Nosotros el producto que en este momento más está creciendo en Progénica es un producto para monitorizar y para racionalizar el coste de los tratamientos biológicos. Es decir, claro, tiene que ser una parte fundamental, pero ya desde el diseño del producto. Las empresas debemos tener eso muy claro. Bueno, esto es un reto más que una pregunta. Héctor Ara, de Swan Pharma Biotech, dice: somos incubadora y fondo de inversiones en ciencia española desde el año 2007. Compartimos íntegramente el discurso tan lúcido del doctor Simón. ¿Ha publicado, le preguntan, o tiene previsto publicar un manual de gestión de empresas de base tecnológica? Le animamos a ello. Bueno, muchas gracias. Me abruma, pero no. Yo creo que no me corresponde y además yo creo que sí tengo la obligación de en foros como este participar y de una manera, yo diría que osada, dar opiniones, en muchos casos casi reflexivas y otros casos dogmatizar desde un libro cual debe ser el Manual del Emprendedor. Entre otras cosas porque no estoy de acuerdo con muchos de los puntos básicos del Manual del Emprendedor. Uno de los 3 puntos básicos del Manual de un Emprendedor es que el emprendedor debe estar dispuesto a diluir su participación societaria y tender y ser consciente de que tiene que ser cola de león en vez de cabeza de ratón. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el emprendedor tiene que ser consciente de sus capacidades limitadas de gestión y tiene que descansar y delegar esa gestión en profesionales, pero el emprendedor debe mantener el control de su empresa. Y en el momento en que el emprendedor pierde el control de su empresa, yo creo que mejor que se dedique a otra cosa o que monte otra empresa en otro sector distinto para no competir, pero eso es un ejemplo de por qué yo no estoy capacitado para escribir un manual de emprendedor, porque posiblemente muchas de mis opiniones sean erróneas por mucha ilusión con que las pueda plantear. Desde la Embajada de Italia le preguntan cuál es el papel de la bolsa en Estados Unidos y en Europa en el desarrollo de las empresas de tecnología, concretamente de Progénica. En Estados Unidos, Nasdaq fue crucial durante la década de los 90, los primeros años de los 2000, porque se pudieron financiar muchas empresas de base tecnológica desde estadios muy tempranos hasta niveles casi alocados. Un grupo de 5 amigos montaban una empresa y podían estar cotizando en Nasdaq al día siguiente si la idea era buena. Eso fue un extremo. Pero ese extremo se compensó a llegar a niveles donde empresas pues, del tamaño de Progénica podían fácilmente ir a... Progénica, para que se hagan ustedes, no facturamos 2.000 millones, facturamos 20 millones de euros. Sí es cierto que tenemos contratos de 50 millones de euros para los próximos 2 años y tenemos que subir la facturación a 200 basándonos en esos contratos y la capacidad y los niveles de crecimiento lo permiten y lo hacen posible, aunque parezca una locura. Pero en este momento las empresas tardan muchísimo tiempo en tener una cuenta de explotación decente en este sector y eso hace que su salida al mercado en este momento sea muy difícil, incluido Nasdaq. En España tenemos Nasdaq, ojalá. Tenemos el nuevo mercado, que yo creo que se quiso seguir el AIMS inglés. El AIMS es en este momento una herramienta mucho más eficaz que el nuevo mercado nuestro. Yo creo que sí debería haber un nuevo mercado mucho más ágil que el que existe. ¿Cuál es el problema que yo creo o con el que yo me he encontrado en un nuevo mercado? Nosotros hemos considerado muy seriamente llevar al nuevo mercado una de nuestras empresas y en este momento nos lo estamos pensando por la falta de liquidez. Y yo creo que el problema del nuevo mercado es que se está dirigiendo al inversor institucional y al inversor especializado. ¿Por qué? Como protección al inversor pequeño que ponga sus ahorros en algo que tiene un riesgo mucho mayor de unas acciones en otro. Démosle la información como debemos dársela al inversor de retail, al inversor pequeño, pero démosla y ayudemos a que sea ese el inversor del nuevo mercado. El nuevo mercado no puede estar basado en unos inversores a los que yo tengo acceso a través de los family office, a través de los bancos de inversión y a través de los fondos de capital riesgo. ¿Para qué quiero un nuevo mercado si ya tengo esa vía abierta? Si el nuevo mercado me debe abrir una vía es el del retail, porque es a la que yo no puedo llegar. Para que nos hagamos una idea, hasta junio el retail no podía pasar de 2,5 millones de euros, ahora es de 5,
con 5 millones de euros, hombre, es mucho dinero, pero tampoco da para crear un gran sector en este país. Es decir, sí deberían jugar un papel mucho más activo del que están jugando y sí se debería reforzar mucho más el nuevo mercado en España. Bueno, pues vamos con las 3 últimas preguntas. Ricardo Arias Duval le dice si hay alguna investigación sobre enfermedades renales para detectar las enfermedades renales en este momento por parte de Progénica. Yo, desde Progénica, no desde México, en colaboración con el Instituto Carlos Slim de la Salud, lo que hemos hecho, bueno, realmente ellos lo hacen y nosotros nos limitamos a asesorarles, es un proyecto de investigación con el Broad Institute. El Broad es un instituto de investigación en Cambridge, en Boston, que pertenece a la MIT y Harvard. Le han donado 69 millones de dólares en los 3 últimos años y este año empieza una nueva fase de 150 millones. Es decir, bueno, que también es otro nivel de inversión para ver hasta dónde se puede llegar en los casos óptimos. Uno de los proyectos ahí es enfermedades renales, pero es una enfermedad muy concreta renal. Nosotros no hemos trabajado en enfermedad renal directamente. Miguel Ángel Gallardo le pregunta acerca de las patentes de Progénica, las patentes que ya ha registrado Progénica. Nosotros en este momento tenemos alrededor de unas 50 familias de patentes. Es decir, pues, multiplica 50 pues, por todas las divisionales, en cada país. Es decir, la gestión de la propiedad intelectual es fundamental. Nosotros nos apoyamos en un despacho inglés, y trabajamos con despachos españoles y los despachos españoles yo creo que hoy en día ya están haciendo un gran trabajo y ya tienen la formación en biotecnología. Cuando montamos la empresa era difícil, entonces toda la estrategia, todo el diseño de la estrategia lo hacemos con un despacho inglés, pero cada vez trabajamos más con los despachos españoles y es fundamental. Cualquier inversor sofisticado que quiera invertir en Progénica, lo primero que me va a preguntar es cuál es mi cartera de patentes. Lo primero que me va a preguntar un gran distribuidor a la hora de llevar un producto es si tengo libertad de operación y cuál es la fortaleza y la robustez de mi cartera de propiedad intelectual sobre el producto que quiero comercializar. Es fundamental y no le he dado toda la importancia durante mi charla que debía haberle dado. Víctor Sánchez dice de qué manera está colaborando la Agencia Española de Medicamento con la innovación biotecnológica. ¿Cómo compararla con otras agencias? Pues a lo mejor parece que les estoy haciendo la pelota y de paso también se la hago, pero realmente la experiencia que hemos tenido con la Agencia Española del Medicamento no es buena, es excelente. Desde el primer que ahora colaboren con nosotros, pues bueno, hasta cierto punto sería entendible, pero han colaborado con nosotros desde el primer día que tuvimos un producto y quisimos tener el marcado C. Los sistemas de diagnóstico clínico de enfermedades humanas se rigen por marcado C y las agencias regulatorias también tienen un papel muy importante y decisorio. Hemos aprendido, lo cierto es que hemos aprendido juntos desde el año de 2000 poco y la experiencia ha sido realmente buena. Bueno, pues la última pregunta hace referencia a estos 12 años de los que ha hablado en su intervención, una pregunta más personal. ¿De qué se siente personalmente más orgulloso de lo que ha ocurrido en este tiempo y cuál ha sido la principal dificultad a la que ha tenido que hacer frente? La principal dificultad financiera. Pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Mi día a día es la búsqueda de financiación para la empresa, y bien sea a través de la venta de productos, bien sea a través de la búsqueda de inversores, y siempre es complejo, y es complejo hoy, pero era complejo en el año 2006 en plena bonanza y seguirá siendo complejo, pero no es imposible. Había dinero, sigue habiendo dinero, las inversiones de las que estamos hablando no son para nada desproporcionadas. Y sí es una dificultad, pero es una dificultad salvable. Y orgulloso, me siento orgulloso cuando oigo hablar a la ministra, pero lo cierto es que tiene que ser en momentos muy puntuales como este, porque el día a día y la velocidad a la que va todo esto, la verdad es que no me permite el reflexionar, pero sí, por supuesto que lo estoy orgulloso y sobre todo orgulloso del equipo de 140 personas que tenemos ahí y que afortunadamente en Progénica hay 140 mujeres y 140 hombres mucho más listas que yo, que son los que están haciendo posible esto. Bueno, pues muchas gracias, doctor Simón. Voy a pasar la palabra a don Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, para que cierre este acto en nombre de sus patrocinadores. Muchas gracias, Antonio. En nombre del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación, bueno, quisiera agradecer a la ministra su fidelidad a este foro y a Laureano Simón por su interesantísima intervención. Quiero decirle que la Fundación Ramón Areces es muy sensible a estos temas
y pruebas son amores, y le recuerdo, seguro que lo sabe, que con la revista Nature organizamos el año pasado un seminario sobre medicina personalizada que tuvo un enorme éxito. Y hablaba Laureano Simón de la importancia de la transmisión del conocimiento. Y no puedo resistir la tentación de informar a esta audiencia de que la semana que viene en Londres, organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia y financiado por la Fundación Ramón Areces, va a tener lugar con la Royal Society, institución científica prestigiosa donde las haya, el primer seminario entre científicos españoles e ingleses. Primero de una larga lista de seminarios que seguirá y en el cual 8 destacadísimos científicos españoles presentarán a sus colegas de la Royal Society y al mundo científico inglés toda la realización que están haciendo. Eso se dobla con la creación, por primera vez que yo sepa, de una comunidad de científicos españoles en el Reino Unido, ya creada también, copatrocinada por la Fundación Ramón Areces, pero que, bueno, que estamos poniendo en marcha pues, un sistema de transmisión de conocimiento para que así Laureano no se sienta solo en esta tarea. Muchas gracias.